Bueno, hola, buen día, ¿cómo estáis todos? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer o a enseñar cómo preparar el gluten, o la carne de gluten, o la carne vegetariana, como le llamamos los vegetarianos, ¿no? Con el gluten podemos hacer muchos platillos, como bistec, de ahí podemos hacer hamburguesas también, en fin, una variedad de cosas. El gluten se puede hacer de dos maneras. Bueno, el gluten, para explicarlo, sale de la harina del trigo, o más bien de la semilla del trigo. Del trigo hacen la harina y de la harina está el gluten, que es una parte de la harina, y en un procedimiento que tiene se separa el gluten del resto de lo que es la harina blanca, lo que conocemos como harina blanca. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Una, comprando la harina de gluten que ya viene separada, que es esta, que no todo en sitio lo venden, pero por Amazon lo pueden encontrar, yo creo que en casi todos los lugares, o en las tiendas naturistas, herbolarios, en fin. O se puede hacer con la harina de trigo normal, la harina blanca, con otro proceso. En el video vamos a hacer este procedimiento, que ya es con la harina comprada, y luego Paloma nos hizo un video en el que se muestra cómo es el gluten con la harina blanca. Entonces vamos a poner los dos videos para que tengáis las dos opciones en el caso de que no encontréis esta harina, ¿vale? Entonces, en el caso del otro video se va a separar el gluten del almidón, que es lo que tiene, los ingredientes que tiene la harina blanca, y bueno, pues tiene un procedimiento, ¿vale? Para este vamos a usar la harina de gluten, vamos a utilizar harina de maíz y vamos a usar especias varias al gusto, puede ser pimienta, comino, lo que tengan y quieran. Pimentón también, porque el pimentón le da como colorcito, y necesitamos hacer un caldo vegetal, que en el caldo vegetal podemos añadir agua, echamos un chorrito de salsa de soja, o de soya, le llaman en otros lugares, y le podemos echar unos dientes de ajo, un trocito de cebolla, una ramita de apio, lo que queráis. Hacer un caldo, una olla grande de caldo, porque luego ahí vamos a utilizarlo para hacer la masa y vamos a utilizarlo para hervir los bistecs antes de comerlos, ¿vale? Bueno, entonces esto también tiene que ser por medida. La harina, vamos a abrir la harina de trigo y la harina de maíz, porque es un poquito, esto es laborioso de hacer y un poquito que no a la primera no siempre sale. Bueno, entonces las medidas tienen que ser muy contadas. Vamos a poner una taza de harina de gluten, y media taza de harina de maíz, media taza. O sea, de la medida que hagamos, depende de la cantidad que queramos hacer, vamos a poner la medida que pongamos del gluten, la mitad la ponemos de harina de maíz. Es decir, si ponemos 2 tazas enteras de gluten, pues ponemos una taza entera de harina de maíz. Si ponemos una taza entera de gluten, media taza de harina de maíz, ¿vale? Entonces aquí le vamos a echar unas especias, un poquito, eso pues al gusto, porque es para que le dé sabor. Vamos a poner comino, vamos a poner un poquito de pimienta. Estas de granos de 5 pimientas. Le pusimos también un poquito de cúrcuma, le pueden poner las especias que quieran, cebolla o ajo en polvo, lo que quieran. Le ponemos el pimentón, eso es, y sal, igual la sal al gusto. Vamos a poner sal, porque esto es lo que le va a dar, digamos, el sabor a lo que luego van a ser los bistecs. Entonces, lo movemos bien esto. Lo movemos bien para que se integre bien todas
especias que hemos puesto, lo movemos bien. Que se deshagan bien todos los grumos que hay. Vale, y ahora vamos a despejar un poquito la mesa para poder hacer la masa del gluten. Bien, ya tenemos mezcladas todas las especias con la harina y entonces del caldo que hicimos, que cuando empieza a hervir el agua del caldo lo vamos a dejar unos 5 minutos solamente hervir o 10 a lo mucho, lo dejamos enfriar una parte, en una jarra o algo así para poder hacer la mezcla, porque si no pues nos quemamos y aparte se pone como chicloso. Entonces de este caldo vamos a ir añadiendo y vamos a ir moviendo, que se vaya haciendo como una masita, ¿veis? Hay que tener mucho cuidado aquí porque la consistencia del gluten tiene que quedar de tal manera que no se deshaga y que tampoco quede demasiado espesa, entonces hay que irlo mirando poco a poco. Esto del gluten es cuestión de práctica, porque más que nada, teniendo bien las medidas, nada más escoger el truquito de la consistencia del gluten, que ahora la vamos a ver. Entonces hay que ir echando el caldo poco a poco. Siempre vamos a dejar un poquito de gluten por si nos pasamos de agua. Ahora me paso un poco adrede para que lo vean. Mira, ¿ves? Aquí si se hace muchos agujeros y se rompe la masa es que nos pasamos de agua. Entonces esto no, porque ya no nos sale. Entonces vamos a echar un poquitito de gluten para que nos quede como espesito. Tenemos que ir viendo, tiene que quedar como consistente la masa. Aquí echamos un poquitito de agua, una gotetita. Hay que tener mucho cuidado al hacer la masa porque si no nos queda bien, luego ya no hay manera de arreglarlo. Mira, ¿ves? Esta masa ya está más, no se rompe. Voy a echar otro poquitito de agua para rebañar un poco, limpiar el cacharro. Con la misma masa le damos y dejamos el cacharro limpio porque si no luego se pega al lavarlo en el estropajo. Entonces bueno, ya lo tenemos aquí. Separamos y vamos a amasar un poquito la masa, que se amase un poquitín. Que quede esta consistencia. ¿Ven? Ya no se hace como que se rompe, ¿sí? Ya no se hace como que se rompe. Entonces la amasamos bien. Ahí está, y tiene que quedar como una, no sé, como una bola, no sé cómo le quieran llamar, así alargada, ¿vale? Esto tiene que quedar así. Muy bien, pues esto ya está. Vamos a mojar un trapo ahora porque lo tenemos que dejar reposar un mínimo de 2 horas, ¿vale? Bueno, cogemos un trapo que esté limpio y lo mojamos en agua fría. Y ponemos la bola de gluten encima, la envolvemos y así envuelta. Lo de mojarla es para que no se pegue la masa en el trapo, ¿vale? Entonces así, mojada, la podemos dejar un mínimo de 2 horas en reposo o podemos hacer esta masa un día en la tarde, por ejemplo,
y lo metemos así en la nevera, así envuelto, y ya al día siguiente en la mañana podemos hervir los bistecs. Entonces, como si tenéis tiempo en el día, pues en el día, pero hay que dejarla reposar, ¿vale? Para que además se quede bien la consistencia y luego no se nos deshaga al hervirlo. Pues aquí lo tenemos, vamos a esperar un ratito y vemos el proceso de hacerlos y de hervirlos, ¿vale? Bueno, aquí seguimos con la receta del gluten. Lo dejamos reposar de ayer a hoy. Entonces, como les había dicho, era mínimo 2 horas y máximo lo podían hacer de un día para otro. Entonces, bueno, ya lo reposamos. Aquí está la masa como queda. La desenvolvemos del trapo. Ven por qué era mojarlo, porque si no se pega todo a la masa del gluten. Entonces, ya tenemos aquí la masa con una consistencia muy buena. Bueno, ya pusimos el agua a hervir. Lo pusimos en otra cazuela un poquito más grande y quitamos lo que habíamos echado, la cebolla, el ajo y todo eso. Entonces, bueno, una vez que está hervida el agua, con un cuchillo cortamos las rebanadas de gluten, así en pedacitos. Y con el rodillo lo mojamos un poquito para que no se pegue y vamos a ir haciendo los bistecs en una superficie que esté lisa y esté limpia, claro está. Entonces lo extendemos el gluten. Lo vamos dando de un lado y de otro, que no quede tampoco demasiado delgado, ¿vale? Los bistecs y no se rompen ni nada, y los vamos poniendo aquí en la cazuela para que hierva. Vamos a hacer uno más. Los cortamos y estiramos bien. Se ven que da un bistec bastante grandecito y los vamos poniendo ahí, ¿vale? Entonces así hasta que hagamos todo el pedazo. Vale, vamos a hacer el último. Es importante que más o menos el grosor de cuando cortamos el trocito sea más o menos que tiene como 2 dedos más o menos. Entonces vamos a hacer el último. Bueno, y a menos que sea una olla muy grande, si hacéis más cantidad de gluten, el doble de esto por ejemplo, tampoco echéis muchos filetes a la vez a hervir, porque si no, no se hacen bien. O sea, más o menos un rollo por cazuela. Si tenéis que hervir más, pues lo hervís en 2 veces. O sea, hervís primero uno y luego ya los otros, ¿vale? Bueno, pues ya están aquí todos. Entonces dejamos que hierva unos 20 minutos, 25 más o menos, y ya quedarían como listos. Y ahora vamos a ver cuando ya estén hervidos, ¿vale? Bueno, ya pasaron los 20 minutos, ya hirvió. Entonces vamos a retirarlo del fuego y lo vamos a dejar ir reposando en el agua un poquito, unos, no sé, 20 minutos o así, con el agua caliente. Y luego ya, con eso ya queda hervido, y ya que reposa un poquito, lo vamos a escurrir bien todo el caldo y vamos a pasar ya a cocinarlos como nos guste, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Bueno, pues ya quedaron, entonces los vamos a ir sacando y los ponemos en un plato o en un recipiente para que se les vaya escurriendo el agua. Los sacamos todos. Aquí quedan 2, creo que ya están todos.
Sí, ya no hay más. Vale, y ese caldo pues ya, si vamos a hervir más gluten, pues lo dejamos, si no, pues ya lo tiramos. ¿Vale? Entonces aquí ya quedó el gluten hervido, digamos, listo para cocinar. Está así crudo, o sea, está hervido, pero no se come así, o sea, hay que cocinarlo ahora. Lo dejamos que se enfríe, y lo vamos a hacer, pues bien puede ser a la plancha con un poquito de aceite de oliva, bueno, bien puede ser empanado, o así en tiritas con cebolla, verduras, como quieras. Eso ya es como, háganse cuenta que tienen carne, es como quieran cocinarlo, al gusto que les parezca, ¿vale? Entonces ahora que se enfríen vamos a pasar a cocinar un par de ellos. Venga. Bueno, entonces vamos a hacer un filete de gluten encebollado. Entonces ponemos en una sartén un poquito de aceite de oliva o aceite vegetal del que tengan, no mucho aceite, un poquito. Cortamos así en rebanaditas delgaditas un trozo de cebolla. Dejamos ahí que se dore un poquitito. Si está la sartén un poquito grande lo podemos dejar de un lado y al otro lado echamos el bistec. Y ponemos el bistec de gluten a un ladito que se vaya haciendo. Le vamos a poner un poquitito de salsa de soja o de soya, le llaman en otros lugares, para que agarre sabor. Ya no le ponemos sal ni nada porque acordaros que cuando hicimos la harina que revolvimos con las especias ya le pusimos sal ahí, entonces ya no tenemos que ponerle más sal al gluten. Esto lo podemos hacer así, si queréis lo podéis empanar con huevo y pan rallado o pan molido y freírlo, o como gustéis, en tiritas para hacer en México tacos, o aquí ponértelo en un bocadillo, no sé, como queráis. Es ya un filete pues vegano, que podemos acompañar con ensalada. Luego cuando no lo comamos podemos acompañarlo con un puré de patata, con patatas asadas, con arroz, con lo que queramos, ¿vale? Entonces eso ya la imaginación y al gusto de cada uno. Bueno, vamos a dejar que se haga. Bueno, este ya está hecho, está doradito, entonces ya pasamos a ponerlo en un plato. Bueno, pues aquí tenemos un rico platillo de gluten y aquí lo pusimos con ensalada, un poquito de lechuga y un poquito de tomate aderezado con aceite de oliva, sal y perejil. Entonces vamos a probarlo a ver qué tal quedó. Seguramente delicioso. Lo partimos con un poquito de cebolla y vamos a probarlo. A ver si se deja enganchar. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Recomendado 100%. Bueno, pues ahí tienen la receta del gluten. Y es laboriosa, pero merece la pena. Está súper rico. Y cuando la hagáis me decís a ver qué tal. O si tenéis dudas, pues me escribís, ¿vale? Venga, un abrazo, cuidaros. Una receta para preparar carne de gluten. Necesitamos harina blanca y agua. Y hacemos una masa como tiene que quedar como esto. Es una masa que es chiclosa, que no se pega a las manos.
y es consistente. Bueno, ya que la tenemos que ponerla a remojar completamente cubierta de agua por entre 6 y 8 horas. Y después empezamos a tirar el agua, mover, tirar el agua, enjuagar, tirar el agua, hasta que nos quede una pasta como esta. Esto es el gluten. Y el agua tiene que estar más o menos cristalina como esta que están viendo aquí. Ya que lo tienen, lo dejan reposar por 20 minutos en el refri o al aire libre. Ya luego lo pueden hacer pedacitos y lo pueden separar en como bistecitos con un rodillo, o bueno, yo no uso rodillo. Ya que lo tienen, vamos a preparar el caldo. Es lo que le va a dar sabor a la carne. Tenemos a hirviendo, le agregamos cebolla, sal, orégano, comino, pimienta, todas las especies que quieran. Y le agregan también salsa de soya que le da un buen sabor y ajo. Y ya, solo hay que poner los bistecitos a hervir. Después de 20 minutos hirviendo, ya está listo la carne de gluten para después poderla cocinar como si fuera carne.